Buenas tardes a todos. Yo soy médico de familia. He sido asistencial durante 17 años. He trabajado tanto en centro de salud, en hospitales, como director de continuidad asistencial. También durante una etapa fui responsable de sistemas de información de un área sanitaria. He trabajado en calidad asistencial y ahora mismo, desde hace ya unos años, estoy trabajando en la unidad de continuidad asistencial, poniendo un poco en práctica todo lo que he ido aprendiendo desde los distintos ámbitos en los que he ido trabajando, ¿no? E intentando enfocar la atención sanitaria con ese concepto de proceso del paciente que no solamente, como decíamos, se le atiende muy bien en hospitales, se le atiende muy bien en primaria, pero las transiciones del paciente a lo largo del sistema es en las que tenemos que poner el énfasis. Y bueno, cuéntanos, Miguel. Sí, se me oye bien, ¿no? Lo primero, que no se me Muy oye bien. claro, ¿no? Perfecto. Bueno, yo soy Miguel Pedrera, yo soy doctor en ingeniería biomédica, soy un perfil técnico, soy ingeniero de telecomunicaciones, pero dedicado toda mi carrera al ámbito sanitario. Y yo ahora actualmente tengo una empresa que se llama Better, que es una empresa de salud digital, de plataforma de historia clínica electrónica basadas en este estándar que luego comentaremos, OpenEHR y demás, pero mi carrera principalmente, los 7 años previos, se han desarrollado en el Hospital 12 de Octubre, de aquí de Madrid. Un hospital que, bueno, que es referente a salud digital a nivel nacional e internacionalmente, en el que en el que hicimos muchas cosas, usando los datos de historia clínica electrónica para asistencia, para investigación, para planificación y demás. Yo tuve la suerte en ese hospital de ser responsable de la unidad de ciencia de datos. Por tanto, bueno, conozco de primera mano lo que es trabajar en un hospital complejo, lo difícil que es a veces usar los datos y lo necesario que es invertir esfuerzos, ¿no? Recursos y demás en hacer esto de una manera cada vez mejor, ¿no? Para responder a las necesidades de nuestros pacientes y de nuestros profesionales. Intentaré dar esa visión durante la discusión de hoy. Muy bien. Bueno, ha llegado Gema. ¿Nos Hola, oyes? buenas tardes. Sí, ¿me oís? Estefanía, ¿nos la presentas? Sí. Yo estaba terminando estaba esperando a que terminara de hablar Miguel. Gema Hernández es Senior Data Expert y Academic Research and Education Support Lead, que no me salía bien, no sé si lo he dicho bien. Iba a decir el nombre de la empresa, pero creo que Alba sabe mejor decirlo que yo. TriNetX. Eso. Bueno, estamos haciendo una presentación un poco más extensa para dar tiempo a que llegara Alejandro y sobre todo, bueno, pues también, como decíamos, el proyecto que comenzará en breve, que os conozcan más las personas que puedan tener interés. Nos había quedado ahí Juanjo pendiente de presentarse, autopresentarse y que nos contara brevemente también un poco algo de él. Bueno, va a ser breve. Yo soy de los de menos es más. Llevo casi 33 años en el sector salud, ¿vale? He pasado y he creado y desarrollado infinidad de proyectos de innovación, fundamentalmente. Y bueno, pues en este momento, desde hace ya unos años, aparte de haber creado varias plataformas de inteligencia artificial, bueno, pues me estoy llevando el área de salud de Alhambra Gel, ¿no? Y bueno, pues estoy a que primero, y disculpar, que como siempre los errores, gracias a la organización por invitarme, ¿vale? Que bueno, tanto al doctor Ushi como pues, a Estefanía y tal, pues me he dado la oportunidad primero de conoceros y segundo de poder intercambiar, que hay una frase que se dice mucho, que es el conocimiento si no se comparte no vale para nada, ¿no? Entonces, este tipo de foros ayuda mucho a hacer realidad esa frase. Bueno, pues que nos quedaba Alba y después Gema, para que se presenten un poquito más y les conozcamos mejor. Hola a todos. Yo también tengo un perfil técnico como Miguel. Soy ingeniera biomédica y trabajé unos años como investigadora en la Universidad Politécnica en el grupo de informática biomédica del Departamento de Inteligencia Artificial. Y durante todo ese tiempo lo que hice fue colaborar para ayudar al uso secundario de datos sanitarios para investigación. Y actualmente trabajo como ingeniera de datos en TriNetX, haciendo una función similar, velando por la interoperabilidad semántica
O sea, que la información de todos los hospitales se entienda y se pueda usar de forma conjunta en la red. Muy bien, pues muchas gracias. A Gemma le toca ahora, pero claro, le hemos dejado para que te incorporaras con tranquilidad y darte un poco que respirar. Si te ha pasado como nosotros que veníamos corriendo, pues para que te dé tiempo. Así que si te presentas un poco, pues así te conocen mejor. Vale, estupendo. Pues bueno, yo también quería agradecer la invitación para participar en este evento y bueno, yo soy Gemma Hernández, trabajo en la misma empresa de cuestionable pronunciación que Alba y bueno, mi rol en la empresa es dar soporte para poder reutilizar los datos de la red de hospitales que conecta a Trinetics. Fundamentalmente son datos de historias clínicas, pero también integra pues, otros registros disponibles en los hospitales para hacer un uso secundario en investigación, planteando hipótesis y básicamente haciendo estudios retrospectivos con este tipo de datos. Entonces, bueno, este apoyo incluye pues, dar soporte en el diseño del estudio y del protocolo, luego en la fase de análisis y finalmente en la interpretación de resultados, escritura de artículo y el envío para su publicación. Muchas gracias. Nos falta Alejandro, que ha llegado ahora. Y bueno, como estábamos antes con Estefanía, hemos empezado un poco antes de la hora, o sea que realmente has llegado puntual. Entonces, preséntate, nos cuentas un poco, nos hablas un poco de ti. Disculpad, y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, como han comentado mis compañeras. Yo también trabajo en Trinetics y mi rol actual básicamente es establecer relaciones con instituciones sanitarias para, bueno, pues hacer investigaciones en la red que tenemos de hospitales y de fundaciones de investigación utilizando, pues eso, los datos en vida real. Y luego también con mis análogos de pues, Francia, Italia o Polonia, lo que intentamos también es tejer alianzas entre los distintos países que conforman la red para hacer pues, proyectos, todo en el marco de redes federadas de investigación con datos del mundo real, pero bueno, que sean transfronterizas y que sean proyectos internacionales. Bueno, muchas gracias. Estefanía, no sé si estás por ahí todavía. Imagino que sí. Sí, yo estoy siempre aquí. Yo os iba a dejar a vosotros la mesa, bueno, y sobre todo a ti como moderador, Miguel. Nada. Bueno, pues si queréis, empezamos ya, como he dicho antes, que Gemma y Alejandro estaban ahora en este momento aquí. Bueno, hemos dicho que en cuanto al tema de la ponencia, pues íbamos a centrar un poco el tema, sobre todo pues la tecnología hoy, bueno, pues de mayor relevancia en el aspecto incluso mediático, como es la IA. Y yo quería empezar preguntando a Juanjo en qué momento estamos en la inteligencia artificial, porque bueno, llevamos ya unos pocos meses y parece que llevamos toda la vida. Y cuéntanos en qué, desde el punto de vista tecnológico o como tecnólogo, en qué momento consideras que estamos. Pues yo desde la perspectiva de lo que entiendo de la IA es que hay más ruido que nueces, ¿vale? Porque visto cómo está el patio, hay que plantearse la inteligencia artificial desde de los escenarios donde habitamos, ¿no? Porque estamos en Europa, en un entorno bastante regulado, sin embargo, vamos muy por detrás de Estados Unidos y de China, donde la regulación es distinta. En España, que es Europa, pues con la nueva normativa, pues restringe mucho la información, el desarrollo de la tecnología. Y estamos invirtiendo, comprando, importando tecnología de terceros, ¿no? Y bueno, también siempre lo dicen por ahí, ¿no? Europa ha pasado de ser el laboratorio del mundo a convertirse en el museo, ¿no? Entonces, creo que tenemos una oportunidad importante ahora con la inteligencia artificial, pero yo creo que debería ser un poco menos frivolizada, ¿no? Porque me cuesta pensar, sobre todo por parte del usuario de a pie, los médicos y tal, piensan que la IA le va a resolver todo. O sea, y luego desde el punto de vista empresarial, si no tienes una IA en la empresa, ya no eres nadie, ¿no? Esto me recuerda al boom del blockchain, que si no tenía nadie un blockchain, pues no era nadie, ¿no? Y todavía estoy por preguntar qué ha pasado con la blockchain, ¿no? Entonces,
como me has preguntado, ¿en qué situación estamos? Yo creo que estamos en un periodo de adolescencia que todavía no hemos llegado, ¿vale? Nos queda mucho, hay más espuma que cerveza, ¿vale? Y creo que deberíamos, los que nos dedicamos a esto, bajar un poco el nivel, porque sí que es verdad que empresarialmente hay mucho fuego artificial y poca chicha, ¿no? Bueno, Estoy dispuesto a que me rebatan, ¿eh? No hay ningún sí, que claro, eso se trata de que, vamos, yo voy a lanzar preguntas y si hay menos interacción, pues caerá una batería de preguntas. Si no, pues podéis ir debatiendo y hacerlo esto vivo y cada uno ve de su matiz. Pero bueno, como digo, tengo una batería enorme de preguntas porque es un tema inagotable. Así que, y no he utilizado la IA para buscarlas, o sea que os digo que no he hecho trampas. Y pues, como si alguien quiere comentar algo, pues levantéis un poquito la mano y damos paso. Y si no, sigo con la siguiente pregunta, para ir enlazando todo el tema hacia donde está previsto que lleguemos. Vamos, yo solo comentar a Juanjo que totalmente de acuerdo con lo que ha propuesto al final. Obviamente la IA no es algo nuevo y en salud no es algo nuevo. Yo creo que se lleva haciendo IA desde hace, pues no sé, ahí compañero de GEMA de la universidad, Víctor Maojo, siempre pone sus presentaciones, ¿no? Con Fernando Martín, con Pazos y compañía, ¿no? Que llevan haciendo IA pues 40 años, ¿no? Es verdad que ahora vivimos un boom, ¿no? Del tema de que todos los proyectos tienen que tener IA, cuando muchas veces pues tampoco es necesario muchas veces meterla con calzador en todo, pero es verdad que ahora la tecnología sí que ha permitido que sea algo ya que está incorporando de manera mucho más sencilla que lo que se hacía antes, ¿no? Que requería pues mucha más infraestructura, mucha más capacidad de procesamiento y demás, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho Juanjo es clave, que es saber cuándo y cómo usarla y que es una herramienta, que no es ni el fin ni es un medio para conseguir otras cosas, ayuda a la decisión, investigación más eficiente, etcétera. Yo por apelaciones... Bueno, perdona, Juanjo. No, sí, a mí el miedo que me da, y por eso es importante lo que comento lo de la transmisión del conocimiento, es que la gente sepa dónde estamos, que para qué vale la IA, porque te encuentras gente que piensa dar un botón a la IA y te va a iluminar, ¿no? O que va a ser tu médico, tu psicólogo y que va a sustituir al facultativo, ¿no? O a todo lo que hay. Yo creo que el miedo que me da es la ignorancia, ¿vale? Yo siempre me un pequeño apunte, ¿no? Es que yo siempre digo que cuando yo soy mayor, ¿eh? Entonces a veces parejo el abuelo porretas. Donde voy es en el planteamiento es que 2 más 2 es igual a 4, y nos lo enseñaron y sabemos que nos lo enseñaron con palitos, ¿vale? Y lo sabemos que 2 más 2 es igual a 4. Pero ahora resulta que lo metemos en una calculadora y dice 2 más 2 es igual a 4, ¿vale? Y no lo creemos, lo que dice la calculadora. Con la IA, si no tenemos conocimiento suficiente sobre la materia que nos muestra, ese 2 más 2 igual a 4, si pone 2 más 2 igual a 3,5, no lo creemos. O sea, tenemos una base sólida para interpretar lo que la IA nos muestra, o nos van a contar películas de chinos. Con todo el respeto por las películas de chinos, ¿eh? ¿Vale? Bueno. Disculpar. Nada. Bueno, yo hay una cosa que me gustaría saber es... por ejemplo, perdón, Miguel, he interrumpido a Gemma, ¿eh? Perdón, es verdad que iba... Nada. No, cuenta. Sí, no, brevemente, yo la verdad que soy muy también de la línea académica de Miguel y coincido en no se trata de usar la IA para todo y luego pensar en qué. Es importante efectivamente ver el problema y si el uso de la IA es adecuado o no, porque a veces pensamos que por ser algo que está de moda va a dar mejores soluciones y a lo mejor algo menos sofisticado pero que utiliza menos recursos es adecuado. Pero sí que es verdad que yo creo que en la etapa que estamos, gracias a los avances en el hardware, gracias a todos los avances en la computación, sí que creo que hay muchas áreas que ya se están beneficiando y que podrían beneficiarse mucho en el futuro. Sobre todo yo trabajo para temas de investigación. Por ejemplo, los algoritmos que están prediciendo el plegado de las proteínas se espera que revolucione también el cómo avanzamos en el desarrollo de fármacos. O sea que
Sí que hay para mí demasiada satisfacción en el uso de IA para cualquier cosa, pero creo que sí que hay campos donde sí que está trayendo un valor real. Y eso no se cuestiona. El tema es cómo lo estamos abusando o abusando del ¿no? De lo que es el uso de la IA, ¿no? La interpretación o lo que esperamos, ¿no? Porque a lo mejor estamos poniendo demasiadas expectativas y, como tú bien dices, a lo mejor otros algoritmos menos complejos y con más resuelven lo que requiere, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, ojalá, porque también esto de que la IA va a ocuparnos y va al yo creo que también es un poco... yo, por lo que sé de Estados Unidos y que estoy colaborando allí de algunas cosas y tal, nosotros vamos un poco por detrás, ¿vale? Y me da frustración el hecho de que no podamos tener, porque el material humano y el equipo humano que hay en España es brutal. Y yo creo que tenemos que ser un poco más proactivos y sobre la IA, pero también decir qué es la IA, ¿vale? O sea, es que también es importante determinar qué es la IA de lo que no es, ¿vale? Porque aquí todo el mundo habla de la IA. Estoy todavía en algunos casos de ver dónde está la inteligencia. Bueno, Perdón, humana. Vamos a... bueno, por hacerlo un poco más... Bueno, porque haya un poco de todo donde el camino que vamos a recorrer, pues voy a cambiar de tercio completamente, aunque luego volveremos a la IA, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora quería pues un poco más disruptivo y para romper este diálogo, pues voy a pedir a David que nos cuente qué es eso de la continuidad existencial para los técnicos que tenemos aquí, porque posiblemente en los libros, como decimos, igual que la IA, se habla que es una entelequia, ¿no? De alguna manera, como lo definimos, pues también la continuidad existencial, pues también de alguna manera a nivel, en cuanto a la relación con los datos sanitarios, pues es otro bueno, tema interesante a tratar. Cuéntanos un poco tu visión. Sí, efectivamente. Es un poco como había hecho la introducción, ¿no? Estamos acostumbrados a decir que cuando está en un ámbito se trabaja muy bien en ese ámbito, cuando está en primaria se hacen muy bien las cosas en primaria, cuando el paciente pasa al hospital se trabaja muy bien en el hospital, pero nos olvidamos muchas veces las transiciones de los pacientes entre un ámbito y otro, que esas transiciones, esa continuidad de la atención implica una continuidad de la gestión del proceso que implica el paciente, una continuidad de la información. A mí no me sirve que tú tengas la información sobre mí si cuando yo tengo que acudir luego a otro ámbito como es el hospitalario, soy un gran desconocido y tienen que empezar de cero. O al revés, si cuando estoy en el hospital y me dan de alta, no saben qué es lo que ha pasado conmigo en atención primaria. Y ahí, pues un poco al hilo de lo que habéis estado diciendo, hay dos aspectos que creo que son muy importantes. Por un lado, la interoperabilidad, como habéis mencionado. Estamos en un momento en que los pacientes se mueven con mucha libertad entre distintos hospitales, entre distintos centros de atención primaria. Y en Madrid, por ejemplo, tenemos hospitales que tienen un sistema informático, tienen distintos sistemas informáticos. Y de alguna manera necesitamos que cuando recibimos un valor o un paciente se le registra una tensión arterial, todo el mundo sepa que ese valor es una tensión arterial y que se pueda reconocer en todos los sistemas. Y que si alguien quiere consultar lo que le ha pasado en ese proceso al paciente, esa interoperabilidad nos permita ser capaces de saber cuál es la historia de esta persona. Y por otro lado, otra de las cosas que creo que también es muy importante y es el tema de los modelos predictivos. Con toda la cantidad de información que se genera, ser capaces de que nos ayuden a algo más que saber pues, cuáles son las estancias medias o los porcentajes de ingresos de nuestros pacientes. La continuidad asistencial lo que pretende es que el paciente sea abordado dentro de un proceso y ya no solamente de que le trato de una patología en el hospital, le doy el alta y a partir de ahí yo ya no sé qué es lo que sucede con él. Y se reingresa, pues bueno, pues habrá que estudiar las circunstancias. Pero tenemos que ver si esos reingresos están relacionados con que le hayan hecho un seguimiento precoz al paciente en atención primaria, en que después el especialista la haya vuelto a ver, reingresan menos aquellos en los que está el proceso seguido o no.
la continuidad asistencial lo que nos hace es ver al paciente como un todo dentro de un proceso que trasciende a ámbitos en concretos y que es necesario ese apoyo tecnológico para poder ver su transición a lo largo de todo el sistema. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir yo creo una pregunta ya directa a Alejandro, ¿no? Pues básicamente a mí hay cosas que me planteo y bueno, como veis aquí hay un variopinto o multidisciplinar grupo de profesionales con prismas muy distintos y Alejandro, tú que estás metido en el mundo del dato sanitario, en el Real World Data y demás, ¿cuál sería para ti las características y conocimientos que deben tener los perfiles para trabajar en el mundo de los datos, en el campo de los datos del mundo real? Gracias, Miguel. Pues, bueno, justamente nosotros y, bueno, tanto Gemma como Alba como yo, que nos movemos en el ámbito de relacionarnos mucho con hospitales, fundaciones de investigación y también centros de educación primaria, lo que vemos es que, bueno, y Miguel Pedrera, que estuvo trabajando en el 12 de octubre, es un ejemplo claro. El desarrollo de las unidades de datos de los hospitales muchas veces pues cuesta, no solamente por los recursos, sino también por encontrar a perfiles que sean un poco híbridos a la hora de poder hacer interpretaciones de los datos, ¿no? Porque, bueno, en primer lugar, los perfiles para trabajar con datos del mundo real se han intentado aprovechar también mucho perfil de informática tradicional, pero hay que cambiar pues, paradigmas canónicos y también mucho proceso. Y a nivel formativo, pues nosotros lo que nos encontramos es que, en primer lugar, a la hora de organizar los datos, pues se requiere conocimiento tanto de los procesos asistenciales, cuando es para uso primario, como de los procesos de investigación clínica, ya sean estudios observacionales o ensayos clínicos, para uso secundario. Y luego también, bueno, pues además de ordenarlos y digamos, modelarlos, pues poder interpretarlos y explotarlos con analíticas, ¿no? Y esos perfiles, bueno, han salido desde hace ya de un tiempo a esta parte, pues grados híbridos, ingeniería biomédica, aquí tenemos varios perfiles así, pero bueno, que perfiles que mezclen un poco ambas competencias, ¿no? Tanto la interpretabilidad de los datos, que serían perfiles más clínicos, como la parte de poder trabajarlos, que serían perfiles más técnicos. Y en mi opinión, creo que es importante tener tanto perfiles técnicos como perfiles clínicos que trabajen conjuntamente, pero es muy importante que haya perfiles híbridos para que todo engarce. Porque si no, cuando sientas a perfiles clínicos puros y perfiles técnicos puros, bueno, pues puedes montar proyectos y tal, pero luego, al final, quien lleva un poco la voz cantante suele declinar la balanza hacia un lado u otro y el producto que sale, pues no siempre es eficaz. Entonces, esos perfiles híbridos que si van de pegamento, ya vengas de la parte técnica y te formes en la parte más clínica o clínica y te formes en la parte más técnica, son los que, en mi opinión y en la experiencia que yo lo he visto siempre colaborando con estas instituciones, es lo que hace fundamental que un proyecto funcione y demás. Todo esto acompañado con inversión, también hay que decirlo, pero es lo que yo diría. Bueno, yo creo que es un poco, hablábamos en este tema con el futuro de la tecnología y la tecnología no puede funcionar tampoco sin profesionales que la puedan alimentar, sustentar y mejorar, ¿no? ¿Tenéis pensáis todos más o menos una cosa similar? ¿Queréis alguna aportación sobre los profesionales que deberían incorporarse a esto? ¿Hasta pensáis que bueno, pues hay un montón de profesionales que con una formación adecuada pueden incorporarse a este tipo de a esta demanda, ¿no? Hoy en día de trabajo. Como ha dicho David, nosotros los que estamos al lado de la tecnología trabajamos para ellos. Tenemos que darles respuestas a sus necesidades, como ha comentado anteriormente Gemma también, ¿no? Y Alejandro ahora, ¿no? Es decir, nosotros, el funcional es David. Y hay en esta evolución profesional que está habiendo del personal que está aprendiendo y formándose y se va a formar en el tema de inteligencia artificial, en manejo de datos sanitarios, etcétera, va a ser un buen pegamento con ellos, ¿no? A la hora de definir qué necesitan, porque ellos son los que detectan. O sea, nosotros en nuestra cueva, perdona que hable así, estamos con de lo que entendemos, pero son ellos los que dicen, es que yo para mi día a día, para trabajar en la seguridad del paciente, en la proteína, en la investigación, ellos son los que nos dicen qué necesitan, ¿no? Yo solo, por complementar también lo que ha comentado Juanjo y Alejandro, además por alusiones, ¿no? Yo tuve la suerte de liderar una unidad de ciencia de datos allí en el 12 de octubre,
perfiles también multidisciplinares, pero principalmente mi equipo era técnico. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha comentado, en que los perfiles son fundamentales y por desgracia no abundan, ¿no? Ese perfil más tecnológico quizá, o más del ingeniero del dato, científico del dato, ¿no? Ese híbrido que es capaz de entender el dato de origen, transformarlo a formatos estándares, utilizar estas herramientas que ya ofrecen, ¿no? El paradigma del Real World Data. Yo creo que hay poca formación a día de hoy que saque a los ingenieros de la salud o a los ingenieros biomédicos ya preparados para trabajar directamente en una unidad de ciencia de datos y empezar a hacer proyectos, pero es verdad que con una cierta formación técnica, una vez que entras a un equipo ya montado y con cierto rodaje, yo creo que en nuestro caso el 12 de octubre, en cuestión de 2 o 3 meses, cuando incorporamos un nuevo perfil, ya era capaz de empezar a trabajar en proyectos concretos y a funcionar, ¿no? Sí que es verdad lo que ha dicho Juanjo, está claro, ¿no? Nosotros, la unidad de datos, somos al final, bueno, damos un servicio a los funcionales o a los expertos del dominio o a los profesionales asistenciales y demás. Sí que es verdad que durante la pandemia, yo creo que una de las únicas cosas buenas que yo creo que trajo la pandemia fue que estas unidades de ciencia de datos de los hospitales o de datos se profesionalizaron, ¿no? Antes de la pandemia, yo creo, a lo mejor hace 4 o 5 años, estas unidades de datos eran principalmente meros exportadores de datos en un CSV, en un Excel. Habitualmente lo lideraba a lo mejor control de gestión de un hospital, donde únicamente un servicio clínico pedía datos, se le exportaba un fichero de datos y bueno, ya ese servicio clínico, pues ya con sus estadísticos de cabecera o con su equipo interno que tuviera y demás, pues ya se encargaba ellos de hacer esa estadística o ese análisis. Yo creo que se ha habido un proceso muy bueno de profesionalización de las unidades de datos, y ya no son meras exportadoras de datos o meras mensajeras de aquí tienes tu fichero, utilízalo, sino que ya hay una investigación en sí misma en ciencia de datos donde se van mejorando los estándares, los procedimientos, las metodologías y demás, ¿no? Donde hay también pues el equipo de Alejandro, de Gema, de Alba lo lideran también desde la parte de Trainetis, dando también pues ese tipo de herramientas y demás. Yo creo que siempre es bueno eso, ¿no? Que esas unidades de datos sean algo, que sean parte de una infraestructura mayor y que obviamente demos servicio, pero también tengamos nuestra propia capacidad de mejorar nuestros procesos de gestión del dato en los hospitales o en las regiones. Y lo que sí que yo creo que un perfil que abunda que por desgracia sí que hay menos aún que los perfiles técnicos, son los perfiles que comentó Alejandro, más del epidemiólogo, ¿no? Ese perfil más del nuevo epidemiólogo es capaz de entender o de interpretar un resultado del Real World Data, por desgracia no abunda, ¿no? Yo creo que los únicos, a nivel de, siempre un dato que siempre se pone sobre la mesa, por ejemplo, en el tema de OMOP y de la red esta de IDEN que se formó hace ya unos cuantos años, España era el principal país donde se habían montado repositorios OMOP, donde más técnicos sabían ya hacer ETLs hacia OMOP, pero éramos de los últimos que habíamos hecho realmente formación funcional en trabajar con las herramientas de análisis de datos de OMOP, ¿no? O sea, tenemos mucha potencia quizás en lo técnico o en la parte más de procesamiento del dato para montar cosas, pero luego no tenemos perfiles que sean capaces de utilizar esas herramientas, ¿no? Quizás el único escenario así es Cataluña, con el equipo de Miguel Ángel Mayer y compañía, donde ahí sí que se trabaja mucho, hay un equipo muy robusto en análisis del dato, del Real World Data, pero yo creo que falta ese perfil, ¿no? Falta ese perfil y yo, me corrija si no es así, el equipo más de Alejandro y de Gema, que trabajan en primera mano con los hospitales de España, yo creo que es un perfil que no abunda y que al final muchas veces le toca o hacerlos a ellos mismos esa labor de interpretación o incluso buscar a un jefe de servicio muy especial que haya por ahí que sea capaz del mismo de interpretar esos resultados y generar la evidencia con estas nuevas herramientas que nos ofrece el Real World Data. Bueno, yo agradezco mucho tu intervención porque, como sabéis y comentado Estefanía hace al principio de la presentación, pues el proyecto que están haciendo en ENIT pues viene de alguna manera a cubrir ese vacío en este momento, que pues ha sido una encuesta de muchos profesionales de esa carencia formativa, y justamente lo que pretenderá responder es a análisis e interpretación de datos con un complemento técnico que haga justamente esa labor que todos vemos un poco huérfana dentro del ámbito de la salud, ¿no? Así que, yo creo que de alguna manera pues habéis dejado todos bastante claro esa necesidad y ese perfil. Yo ahora quería, pues de alguna manera, un poco así a bocajarro Alba, que está ahí más o menos tranquila en el centro de la pantalla, pues que nos cuente, como experta en manejo de datos médicos, pues cuéntanos un poco, habla de que tú trabajas con datos todos los días, qué es lo que te ves, qué tipo de... Háblanos algo sobre los datos y tu manejo diario, y para que vean un poco en el día a día cuál es la situación que se presenta, ¿no? Y que esos datos tan maravillosos que se manejan y demás.
Pues sí, los datos en el ámbito sanitario yo diría que tienen 3 características principales. La primera es que hay muchísimos datos, entonces hay que asegurarse de tener la capacidad suficiente para manejarlos y computarlos, integrarlos. La segunda es que son datos muy variables y esto se ve en cómo cada hospital representa su información. Utilizan sistemas distintos de codificación, no solo a nivel nacional, sino que cada hospital tiene sus propias terminologías para expresar la misma información. Incluso cada departamento utiliza sistemas distintos. Por eso es muy importante lo que comenté antes de tener una forma de integrar esta información entre distintos hospitales y que todos hablen un lenguaje común. Y para esto en Dynetics hemos utilizado la IA desde hace mucho tiempo, sobre todo procesamiento del lenguaje natural, para ver qué relaciones hay entre los datos de unos hospitales y otros y así poder traducirlos todos a una terminología común. La tercera característica de estos datos sería la velocidad, que es decir, que no todos los datos se pueden obtener a tiempo real. En algunos dominios es más sencillo, como en farmacias, si hay un sistema de recetas electrónicas o en laboratorio se puede ver las órdenes y los resultados casi a tiempo real, pero en otros dominios como diagnósticos, en muchos hospitales hay que esperar a que el sistema de codificación analice las notas de los médicos y se codifiquen. Entonces, a la hora de usar estos datos hay que tener en cuenta estas características y ya sea en mi caso que los transformo o en el caso del usuario final que lo use para investigación, tener en cuenta esto y que la información de cada hospital varía, que no todos tienen los mismos detalles y que eso impacta cómo lo manejarán al final. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Pues mira, enlazando con esto, con el tema de la investigación, pues quería preguntarle a Gema si esto, bueno, pues estamos viendo, enlazando los datos, como ha comentado ahora Alba, el tema del uso de la IA que estáis haciendo, pues si realmente piensas que esta forma de trabajar va a reemplazar la forma tradicional de hacer los ensayos clínicos. Vale, sí, además conectando un poco con algo que ha salido del miedo de la IA a que reemplace también trabajos y los ensayos clínicos. Desde mi punto de vista y la experiencia que tengo, la IA yo la veo más como un complemento. Es decir, cuando tú haces un ensayo clínico utilizando los datos del mundo real, no es que te vaya a reemplazar los ensayos clínicos adicionales, pero sí que puede complementar y dar mucha más fuerza a los resultados. Por ejemplo, cuando tú haces un ensayo clínico, normalmente tienes una N restringida, dependiendo de los recursos que hayas tenido para ese ensayo, pero vas a atacar una población muy controlada. También hay un sesgo de a qué personas se les ofrece ese ensayo clínico y qué personas van a aceptar participar. Entonces, al hacer uso de los datos del mundo real para hacer, digamos, testear las mismas preguntas clínicas, pues tienes algunos problemas, ¿vale? Porque tienes datos mucho más heterogéneos, no son datos bonitos, hay mucha falta de completitud, etcétera, pero puedes atacar a una población mucho más grande, puedes atacar a una población que no está tan controlada, que tiene muchas más variables que pueden interaccionar. Y la verdad que se complementa muy bien. Y luego también en el mundo del ensayo clínico es muy interesante la realización de cohortes virtuales o digamos que tú estás probando un tratamiento y normalmente lo quieres comparar con una cohorte que no tiene el tratamiento y dependiendo del estudio, pues eso no es ético, no es viable o no quieres dejar a un paciente sin un tratamiento que le puede salvar la vida. Entonces, el uso de estos controles externos por el uso de datos, pues podría permitir la realización de ensayos clínicos complementando la forma tradicional de hacer ensayos clínicos. Y en definitiva lo que se está viendo es que se consigue generar mucha más evidencia clínica en menor tiempo y también con menores costos, que al final, pues en el mundo real
se mueve con el dinero y poder hacer opciones que sean también sostenibles económicamente, pues la verdad que ayuda bastante al avance de la ciencia. Muchas gracias. ¿Queréis intervenir alguno? Porque estoy yo aquí disparando preguntas sin parar y podéis... Tú eres el que te tienes que ganar el sueldo, tú eres el moderador, ¿no? Bueno, sigamos entonces para ir llegando al meollo de la cuestión. Yo quisiera saber, pues de alguna manera, si hay algún ejemplo ya de plataformas de datos sanitarios que de éxito manteniendo esta situación, ¿no? Yo no sé si quizá Miguel nos pueda contestar a esto o nos puede dar alguna... Sí, vamos, yo creo que ya por suerte sí que ya existen, ¿no? A base de eso que comentaba al principio, ¿no? De esa investigación en informática médica y la propia investigación en Real World Data, que no la investigación que se hace con el Real World Data, sino la propia mejora del Real World Data en sí como una ciencia. Yo creo que ya ha dado lugar a plataformas ya en producción que ya sí que tienen esos principios que comentábamos de pseudonimización, de datos armonizados, datos interoperables y reutilizables de acuerdo a los principios FAIR y tal, ¿no? Yo creo que hay plataformas que existen. Yo la que más conozco fue la que implementamos, por ejemplo, en el 12 de octubre, que fue el Infobanco, ¿no? Que fue un proyecto que hicimos ahora ya unos dos años así, un proyecto de compra pública innovadora de la Consejería de Sanidad de Madrid, y que lo implementamos el 12 de octubre en la atención primaria de SERMAS, y intentábamos simplemente, hacer algo que hasta ahora creíamos que no se estaba haciendo del todo bien, que era ese flujo natural de datos desde el registro asistencial en las historias clínicas electrónicas. Al final, el que conoce un poco cómo funciona un hospital y una atención primaria a nivel de sistemas de información, pues sabe que hay muchos sistemas diferentes, sistemas modelados localmente. También lo comentaba antes Alba, ¿no? Con cada uno con un diseño de modelo de datos propio, que se reinventa la rueda constantemente y tal. Esa complejidad de traspasar todo eso a un modelo común y armonizado de datos, flexible y, como digo, reutilizable, que en nuestro caso se basaba en OpenEHR, y de ahí traspasarlo a otros formatos ya de uso secundario, como puede ser, por ejemplo, OMOP, I2B2, CDISC o REDCap, etcétera. Creamos al final un flujo, todo eso además apoyado en una gobernanza muy completa a todos los niveles: gobernanza de los sistemas de información de origen, gobernanza tecnológica de la infraestructura, gobernanza de los modelos de información y gobernanza del propio uso de los datos, ¿no? De ese comité que no reemplaza al comité de ética, pero que sí que si creas una plataforma en sí nueva en un hospital, tienes que decidir cómo deciden qué proyectos pueden utilizar esos nuevos datos que está generando, y también cómo se autofinancia eso, ¿no? Que es un gran reto también a la hora de implantar este tipo de plataforma, ¿no? Los proyectos traen financiación, pues parte de esa financiación también debe servir para nutrir, ¿no? Esa plataforma que le está dando datos a esos proyectos, ¿no? Al final se crea un gran ecosistema de uso secundario, de uso para investigación e innovación del dato en el 12 de octubre y en la primaria, que creo que fue un gran ejemplo, y que ahora, por suerte, pues fuimos referencia nacional y también internacional, y ya se está extendiendo, ¿no? En el SNS, donde cada región o cada hospital, obviamente con los recursos para ello, está intentando montarse su propio infobanco, ¿no? Lo cual es bueno, y lo cual va a dar lugar a que cada vez haya mejores datos para uso secundario, pero además eso mismo también mejora los propios datos asistenciales para la propia asistencia de los pacientes. Al final es una rueda que se crea, y si tú tienes mejores datos para investigar o para crear cuadros de mando de gestión clínica, está ya haciendo que tu equipo, tus servicios del hospital metan datos de historia clínica de mejor manera, porque están viendo el resultado final de ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que es clave que cada vez haya más plataformas de este tipo en el SNS y en los hospitales y las regiones. Muchas gracias. Y quizá otra vez, por volver a cambiar un poco el espectro de los datos, los datos se utilizan también para calcular indicadores, y los indicadores deben dar respuesta a alguna forma de medir la actividad. Y ahí me llama la atención cómo se puede medir la continuidad asistencial, David. Pues fíjate, yo creo que, además, un poco al hilo de todo lo que se está diciendo, efectivamente tenemos una cantidad de datos tremendos, y lo que nos tiene que servir es para a los indicadores clásicos que tenemos, los indicadores ingresos, reingresos, estancias medias, aplicarles un porqué. Creo que ya no vale solamente por saber que un paciente ha reingresado más o menos que en otro hospital, sino el porqué. Este paciente ha reingresado y no el otro. Y esa historia no solamente está en lo que he hecho en el hospital, viene también de lo que ocurre en la atención primaria, viene también en unas características de los pacientes. Y lo que los sistemas tienen que ser capaces, lo que toda la tecnología nos tiene que ayudar, es precisamente a esa cantidad ingente de información, analizarla y ser capaz de orientarnos a
qué es lo que va a hacer que un paciente que le he dado de alta sea más susceptible de reingresar o no, y qué intervenciones las que se han hecho en otro ámbito para hacer que reingresen más o no. Me recordaba lo que decía Miguel, ¿no? En la época del COVID. Bueno, pues fue efectivamente una época de explosión de los modelos predictivos. ¿Por qué hay pacientes que fallecen y otros no? ¿Qué características tienen los pacientes para que unos tengan una evolución correcta o no? Pues yo creo que ese es el camino, es darle una vuelta a la información que tenemos ahora y aplicarle un porqué. Ya no me vale saber un dato. Lo que necesito saber es qué hace que este paciente tenga un dato y no lo tenga el de al lado. Pues yo creo que eso es lo que propone la continuidad asistencial. Ya no se trata solamente de qué porcentaje de pacientes sean de alta y reingresas, sino si este paciente que le ha dado del alta y ha reingresado, conectar con la información que en atención primaria. Se le ha hecho un seguimiento al alta a las primeras 72 horas, como dicen las guías. Se le ha hecho posteriormente las intervenciones que habían hacerlas. Aquellos a los que se les hacen tienen menos reingresos que a los que no se los hacen. Es dar respuesta a todas esas datos que tenemos inmensos en sanidad, pues aplicarles una lógica que nos ayuden a los clínicos a saber un poquito más de lo que nuestras intervenciones hacen a los pacientes. Muchas gracias. Claro, esto es un poco lo que se pretende hilar en esa propuesta que aparecerá en breve, y es la interpretación de los datos sanitarios de diferentes prismas o aspectos, ¿no? Entonces creo que muchas veces, como decía Miguel antes o Alejandro, el perfil o el uso de los datos pues tiene, la formación puede venir muy variopinta, como decía Alejandro, de que no solamente pues el ámbito tecnológico, sino puede haber clínicos o incluso otros. He visto pues personas como Yenquetú, pues enfermeras, veterinarios, farmacéuticos, bioingenieros, hay cantidades de profesionales o personas que están en su día a día y que a veces no necesitan una formación específicamente técnica, sino que pretende es una interpretación fiable y correcta para poder dar respuestas a este tipo de preguntas que dice David, ¿no? Muchas veces son personas que están en sus departamentos, que están en las fundaciones de investigación y que precisan de alguna manera pues ese matiz o ese impulso con una formación adecuada que les permita dar respuesta a preguntas pues como nos dice a veces Alejandro, que está en relación con las instituciones sanitarias de forma frecuente, cómo interactúan o cómo es la relación de los promotores y las instituciones sanitarias para que esto se pueda financiar y crecer. Justo, pues sí, bueno, totalmente. En cuanto a promotores en el terreno de la investigación clínica, pues hay incluso algunas empresas farmacéuticas que ya tienen sus propios departamentos sus propios departamentos de data science, de ciencia del dato, y están haciendo una apuesta clara por ello. Además de promover pues cada vez más proyectos que requieran pues una gobernanza dentro de los hospitales y perfiles que sean capaces de manejar el dato de forma más rápida. También lo que comentaba Gema, porque además del impacto que pueden tener toda esta gestión en nuevas formas de investigación, también te permite acortar los tiempos para la investigación una barbaridad. O sea, si miramos lo que es el tiempo de desarrollo del fármaco en estadios iniciales de fases preclínicas y lo que tarda en llegar a los pacientes, pues bueno, son tiempos extensísimos y las fases de los ensayos clínicos se alargan muchísimo. Un proceso de manejo de los datos ágil dentro de un hospital te permite, por ejemplo, pues reclutar pacientes más rápido y luego analizar sus datos también de forma más rápida. Y de hecho esto es una de las cosas que también pues tiene un impacto incluso a nivel asistencial primario, porque al final si permites, mejorando la gobernanza del datos, accesibilizar la entrada de nuevos fármacos, eso lo que te hace es que puedas dar potenciales terapias a pacientes que lo necesitan que de otra forma no habrían llegado a ellas, ¿no? Y los promotores tienen un interés, como digo, muy, muy grande. Volviendo al punto que comentabas y engarzándolo un poco con el tema de formación que se ha comentado anteriormente, pues nosotros, y aquí si quiere comentar Gema algo más, que ella tiene un programa también de académico con universidades para precisamente dar formación en esto, la cosa es que falta absolutamente, o sea, nos encontramos que cuando interaccionamos fundamentalmente con perfiles médicos
de enfermería, dentro de sus grados universitarios no tienen para ello. Y realmente, pues, propuestas educativas que permitan cubrir esa parte son necesarias para poder generar esos perfiles que permitan que la rueda siga circulando y que desde la investigación se siga potenciando, ¿no? Gracias. Yo quería enlazar aquí con Juanjo, que está ahí muy callado ahora, y así le provocamos. No le des renta, no le des rienda suelta. Bueno, pues un poco enlazar con ese tipo, ¿no? Porque yo creo que no solamente a nivel público, sino a nivel también de empresas privadas, este perfil está a veces ausente, ¿no? Sí, bueno, yo lo que nosotros en la empresa, los perfiles del mundo del dato, aunque ya empieza a haber algunos en concreto y tal, pero como ha dicho también Alba, ¿vale? Y ha dicho una cosa que es cae por su propio peso, es el tema de la heterogeneidad del dato, ¿vale? Que cada uno tiene el dato que tiene, ¿vale? Un hospital lo tiene de una manera, el otro tiene de otra, inclusive en el caso de la codificación hay codificadores que el mismo episodio lo codifican de forma distinta, ¿vale? Entonces, ese dato, hay datos que no se cruzan con los temas administrativos, etcétera. Sigue habiendo una carencia del tema del dato, bueno, homogenizar, ¿no? Que es lo que pretende los sistemas de codificación, tanto la CIE, que en su momento está aquí, y ahora viene el SNOMED, ¿no? Pero bueno, dicho esto y lo que dice, sí, nosotros como empresa pues echamos de menos también esos perfiles, sobre todo porque lo que comentaba antes sobre el tema de David es que lo que yo llamo, bueno, a mí me gusta poner mucho etiquetas a las cosas para contextualizar, ¿no? Lo que es el democratizar el dato sanitario, ¿no? Es decir, la posibilidad de que los profesionales lo entiendan, ¿vale? Ya que hay muchos que ni siquiera escriben el diagnóstico, ¿vale? Porque tiene sus matices, ¿vale? Pero sí que es bueno que el profesional, cuanto más formado esté en estas áreas, mejor va a poder transmitir a los tecnólogos qué es lo que quiere y qué es lo que se puede esperar, ¿vale? Y un matiz de cuña publicitaria, ¿vale? Si me lo permitís, ¿no? Ya es un poco... Nosotros en la empresa tenemos nuestra propia plataforma de inteligencia artificial y procesado de datos, ¿vale? Que es tecnología propiedad de Money Spain. Y también una parte importante que a mí me gusta mucho resaltar es que el procesado, que lo ha dicho antes Gemma, que hay mejores máquinas y que se procesa y que es fundamental el auge de la inteligencia artificial por la capacidad de procesado de las máquinas, ¿no? Es que nosotros hemos hecho una apuesta importante para que el procesado sea de cero emisiones, con el fin de que no contamine, ¿no? Eso también es un elemento de cuando hablamos de inteligencia artificial, muchas veces no transmitimos lo que cuesta y lo que está costando la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, disculpadme que me he desviado de la pregunta del moderador, pero sí que creo que en el ámbito sanitario todavía se necesitan más profesionales con conocimiento del dato, pero me gustaría que se entendiera que el conocimiento del dato también pasa porque supieran cómo funciona el mundo clínico y el mundo de la investigación, ¿vale? Porque muchas veces la separación de los entornos nos puede dar a interpretar, pues como comentaba Alba, ¿no? Que cada uno tiene pues los datos que se merecen, ¿no? Y una amiga codificadora me decía que cada uno tiene la codificación que se merece, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que concretar, mejorar, que con el tiempo se mejorará. Y como aquí hay 17 torres de Babel en cuanto a historias clínicas, en cuanto a aplicaciones que se unifican y se conviven, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablaba, me parece que Miguel, por ejemplo, sobre todo el tema de los datos, es que un análisis de anatomía patológica te llega a los 15 días. Si tienes que esperar para el tiempo real, pues tienes que volver a reprocesar ese episodio, ¿no? Con el fin de que
es permanentemente actualizado, ¿no? Bueno, un mundo, pero sigo pensando que a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo personal mejor formado y las empresas, para dar respuesta, pues necesitan proyectos, como ha comentado Miguel, y empresas como las vuestras, ¿no? Y bueno, como la que yo estoy. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Si no, Sí, yo, perfecto. bueno, sí, brevemente decir que para mí es eso, aparte de los perfiles técnicos de las unidades de datos que comentaban Alejandro y Miguel, a mí me parece muy fundamental también abordarlo desde el punto de vista de la formación de los médicos y los clínicos, que es muy buena para algunos ámbitos, pero yo creo que tiene que revolucionarse un poco en incluir también el que los nuevos médicos sean conscientes de las nuevas tecnologías, de la importancia del dato, porque también da la impresión por los datos con los que trabajamos de que los médicos hasta ahora no han puesto el foco y la importancia en registrar un buen dato, o al menos los datos que recibimos a veces son muy curiosos. Y creemos que es porque también para el médico simplemente ha sido pues una tarea más que tiene que hacer y que no quiere hacer, ¿no? Pero ahora que se vea los beneficios que le puede traer a él, tanto en la parte asistencial como en la parte también de investigación, el hacer un correcto registro y dedicar tiempo a hacer eso es fundamental, pero necesitamos que tengan también esa formación y luego para que esa interfaz ingeniero médico funcione, pues tienen que poder hablar un poquito el mismo idioma. Entonces, pues sí, aparte de los perfiles técnicos en los hospitales, creo que también es fundamental el implementar en todos los tipos de formaciones de los médicos la tecnología y el uso del dato. Yo aquí voy a hacer una pequeña intervención y es que, claro, yo llevo cerca de 30 años dedicado al tema de otras cosas de los sistemas de información y el manejo del dato y creo que los mejores resultados los he obtenido en equipos multidisciplinares, ¿no? En que todas las facetas estaban incluidas, en el que no había una preponderancia de un equipo sobre todo, y eso es muy difícil, pues tienes que conseguir gente que tiene además no solamente la parte técnica o clínica, sino que tengan un cierto grado de humildad en el que pueden asimilar un poco las características de unos y de otros, ¿no? Que haya esa simbiosis que permita crecer hacia un lugar. Claro, eso también depende mucho de la coordinación de los equipos, pero yo creo que eso, a mí, mi experiencia, y no digo que en otras no sean válidas, porque hay grupos de gente muy técnica que funciona estupendamente y gente de clínicos que funcionan también estupendamente, porque como decías tú, hay gente que se forma por inquietud y demás y complementa sus facetas, ¿no? Pero bueno, yo creo que el futuro, de mi punto de vista, y como igual que en la atención a los pacientes, no se interpreta ya una atención única de una persona, sino que es multidisciplinar, pues en este caso creo que debemos ese aprendizaje de tantos años de la atención al paciente, debemos explorarla o también aplicarla a la parte del dato, ¿no? Del manejo del dato, de la interpretación del dato, del sacarle el jugo al dato y que nos dé de verdad lo que queremos esperar de él. Y aquí ya me pongo en el perfil de usuario, ¿no? Y ahí voy a ser, que aunque tienes toda la razón, Gemma, yo soy el primero que me interesa el registro adecuado y tiene que ser así. Pero bueno, yo soy disruptivo con la forma actual en la que se trabaja, en el sentido que a veces queremos encorsetar a los médicos con desplegables y que se ciñan a 4 casillas, 5 casillas, y yo creo que tenemos cosas, hemos hablado siempre del arte de la medicina, la creatividad, o sea, vemos a alguien que es creativo, lo metemos en unas casillas y muere, ¿no? Que es un poco como los que estáis aquí, ¿no? Que en el ámbito creo que es un perfil de gente muy creativa lo que estamos en este proyecto y bueno, un pájaro enjaulado no canta igual que un pájaro libre, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es que las herramientas capten la importancia de ese dato o lo que transmite ese dato sin modificar en exceso los comportamientos de los profesionales. Esto es una quimera, ¿eh? Yo sé que es ciencia ficción, pero bueno, es un sueño en el que creo que, de mi punto de vista, es lo que daría al final un resultado óptimo porque no modificaría de alguna manera la forma de trabajar y sin embargo sí que alcanzaríamos el éxito, pero bueno, como digo, es una pequeña utopía, salvo que ahora que podemos debatir estos últimos minutos, si pensáis que eso es factible o es un imposible o cualquier otra cosa que queréis aportar. O no estar de acuerdo, que estoy perfectamente... Yo por mi parte, por meterme al charco, ¿vale? Y esto sí que es tirarme al charco, ¿vale? Hay que entender también que el médico bastante tiene con su presión asistencial, ¿vale? Para que encima le metamos más juguetitos, ¿no? Entonces, sí que hay una parte por parte de los tecnólogos que estamos olvidando un poco
la humanización que ahora está de moda, ¿no? Humanizar casi todo, pero la humanización de la tecnología, ¿no? Para que sea más usable y sea, porque tú ves las historias clínicas y siguen pareciendo pantallas del Visual Basic, ¿vale? Entonces, hay que trasladar esa necesidad al perfil del usuario, porque bastante tiene con el curro que un médico está formado y entrenado y se le ocurra para ayudarnos a curarnos, ¿vale? Si encima le tenemos que pues empezamos ya a meter debería meterse como asignatura en la carrera y que haya un MIR específico del dato, ¿no? Que para probar la de urgencia ha habido años. Entonces, perdonad que me meta en un charco que no toca, pero es complicado. Ya, pero bueno, es que también es importante que cuando nos vean la gente y lo vean, hay unos espacios que todavía quedan por ubicar y rellenar, ¿no? Entonces, si es verdad que también hay que trasladar que el médico, cuando redacta o documenta un episodio clínico, es un acto jurídico de responsabilidad sobre el paciente. Y si no lo rellena o no lo escribe según la normativa, está haciendo una mala praxis. Pero eso no forma parte porque eso, cuando hablamos de ese dato, ¿vale? Si luego lo cogemos los tecnólogos, ese dato es imperfecto, ¿vale? Lo que yo he oído por ahí alguna persona comentar lo del dato sano, ¿no? Es decir, cuando nosotros cogemos datos, vemos cosas que no dicen, madre mía, un niño con problema de próstata, ¿vale? Entonces, es importante a la hora de filtrar y de que todo esto al profesional se le ayude. No se le coja y ahora, venga, y ahora tienes que hacerte la ingeniería de no sé qué, porque es que dices que no me da la vida. Te puedes encontrar con suerte que yo he tenido de encontrar frikis, ¿vale? Pero el del día a día te dice que bastante tengo con los 100 que estoy viendo, ¿no? En la consulta. Bueno, y David me podrá decir que cómo funciona mejor que nadie la atención primaria, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, yo sí que estoy, en cierta manera, esperanzado, como se ha dicho aquí, todos los avances que hay en la interpretación del lenguaje natural. Yo he participado en algún proyecto y, bueno, sabemos los médicos de primaria lo complicado que es cómo redactan los partes de interconsulta, ¿no? Que a veces todo negaciones, paciente que no tiene, y al final de todo te cuentan lo que sí. Bueno, pues sí que he participado en proyectos en los que era capaces de adivinar entre todos esos entresijos del lenguaje lo que estaba preguntando realmente y darle una utilidad a ese lenguaje. Realmente sería lo ideal, que uno pudiera trabajar con toda la libertad, que lo que le importa es atender a su paciente y esa presión asistencial. Pero yo creo que sí que las tecnologías nos van a ir ayudando cada vez más a, sin necesidad de encasillarnos en formularios y basarlo todos en un clic, que a veces los pacientes te decían, si no le importa en un momento, deja de mirar la pantalla y me mira a mí, ¿no? Y me atiende. Bueno, pues ser capaces de, con lo que tú hablas, incluso, también ya hay proyectos de que el cirujano, por ejemplo, es el que habla, el que dicta y luego todo eso se interpreta, ¿no? Yo creo que sí, que los avances pueden ayudarnos mucho en ese sentido. Yo aquí por hacer un comentario breve, Sí. y también por abrir un poco así otro, bueno, un debate igual que ha hecho también Juanjo y Gema con el tema del registro del dato. Sí que es cierto, obviamente, y yo he estado en un hospital y sé lo que es la presión asistencial y sé lo que es que un médico pues no dé más de sí, y vivimos una pandemia y demás. Sí que es verdad que obviamente no se le puede exigir a un médico que está a ese nivel de trabajo, ¿no? Que haga un registro en la clínica electrónica para lo que no tiene tiempo a priori. También te digo, yo estaba en primera línea en el 12 de octubre y es verdad que los médicos decían pues eso, de que no tenían tiempo para registrar datos estructurados y codificados en la historia de clínica electrónica, y luego veía sus REDCaps o sus Access o sus Excel o sus sistemas por ahí que tenía por ahí escondidos, y había un registro ahí que ya lo quisiera ver yo eso en una historia de clínica electrónica, ¿no? O sea, qué tiempo realmente hay, ¿no? La cosa es dónde se registra ese dato y dónde se invierte el tiempo, ¿no? Cuando le das herramientas y mecanismos para que el dato se registre bien en la historia de clínica electrónica, cuando digo bien, eso es, bueno, como decía Gema, ¿no? Que el otro no sea curioso, ¿no? Que esté bien, ¿no? Para no meter en mucho detalle, porque esté bien modelado, bien semantizado, bien estandarizado, con mecanismos cómodos, con PLN, con 1000 cosas que se pueden hacer. Pero les das
les das un argumento, ¿no? O les convence para que los datos los registren bien en su historia clínica electrónica y no invitan ese tiempo en registrarlo en 20 sistemas por ahí que tienen para la tesis de tal, para el proyecto de tal, para el ensayo clínico de tal, al final se crea un proceso mucho más eficiente de un registro múltiples propósitos, ¿no? Que al final lo que también intentamos en su momento, en el 12 de octubre, implantar de no pierdas tiempo por las tardes metiendo el dato que ya has metido una vez en la historia clínica electrónica en tu REDCap, mételo bien aquí, invierte un poco de tiempo aquí y luego nosotros, a nivel de unidad de datos, te prometemos que te lo vamos a reutilizar y te lo vamos a cargar automáticamente en tu base de datos para que luego tú investigues y te federes con la red europea, con la red internacional, etcétera, ¿no? Y eso se hizo en hematología, en medicina interna, en oncología, y los propios médicos dejaron de invertir tiempo, de pagar data manager para meter datos redundantes en sistemas de un único propósito e invirtieron ese tiempo en que su equipo metiera el dato bien en los sistemas de origen del dato, que es la propia historia clínica electrónica para asistencia y también para otros usos secundarios. O sea, yo creo que tiempo y esfuerzo se hace mucho. La cosa es dirigirlo bien a donde debe ir y luego que la parte tecnológica ayude a que el flujo del dato sea eficiente. Perfecto, la verdad es que estamos de acuerdo. Bueno, para ir terminando, pues bueno, os voy a hablar un poco para que os dé tiempo a reflexionar, porque es una pequeña conclusión cada uno y bueno, pues voy a sintetizar un poco. Y hemos hablado del tema de la IAS, la situación en la que se encuentra, hemos hablado de la importancia de los datos, hemos hablado de las utilidades, hemos hablado de los equipos multidisciplinares, de la formación necesaria que está carente en este momento y que pensamos que es necesaria para la evolución de lo que es el mundo sanitario y de los datos. Y bueno, pues no sé si queréis, si alguno está preparado para hacer una pequeña conclusión de lo que cree que es más trascendente o más importante, o simplemente quiere sintetizar en una frase o en algún pequeño nota lo que consideráis que debe quedar un poco de calado de importancia del día de hoy o de mensajes de futuro. Bueno, como mensaje, y no sé tan catastrofista, ¿no? Porque yo no lo veo, pero yo como mensaje sí que quiero que lo mejor está por venir, ¿no? Es decir, se ha abierto una veda, ¿vale? Hay mucho peligro, ¿vale? Pero creo que hay muchas posibilidades y merece la pena porque va a ayudar a mucha gente, ¿vale? Se está demostrando, pero la IA le da lo mismo que IAS, ¿vale? Y que tecnología y que tal, es una herramienta, no es el fin, ¿vale? No es el que va a resolver, es una herramienta que ayuda, pero para que investigadores y facultativos y profesionales trabajen mejor, más seguro, más eficiente, pero no perdamos el foco porque algunos que ya están publicando por ahí que el del GPT va a ser el doctor de turno, ¿no? Y va a decir una burrada y mis puntos suspensivos, ¿vale? Es decir, lo del tema de que el médico, el GPT y etcétera, bueno, hay que echarle de comer aparte y de una cosa, los profesionales son los que realmente al final los que diagnostican y los que se implican en la salud de los pacientes. La IA es una herramienta, punto. ¿Alguien se anima? Decir algo porque me quedo raro, ¿eh? Nada, yo creo que una conclusión sería que tenemos que empezar a concebir al paciente como pues una persona que tiene una continuidad de la atención en distintos ámbitos, en distintos sitios, y que es importante saber lo que ocurre en cada uno de esos ámbitos para conocer su historia y su evolución. Y al hilo de lo que habéis dicho, efectivamente estoy de acuerdo en que es importante esa cultura a la hora del registro y ese esfuerzo a la hora de registrar, pero yo creo que también es importante por vuestra parte poner el caramelo a los sanitarios de decir, si tú me registras serás capaz de saber esto. A veces te llegan y te dicen, me gustaría saber esta información. Muy bien. ¿Tú la apuntas en algún sitio? No. Pues entonces es imposible. En la medida en que tú tengas una calidad de tu información, yo podré hacer mucho por ti. Yo creo que ese es el caramelo que le tenéis que poner, ¿no? Si tú quieres saber esto, invierte un poquito de tiempo en darme esa información. Bueno, no, yo por continuar ya con este halo de optimismo final, ¿no? Que yo también soy optimista, obviamente, hay mucho por hacer todavía.
Yo creo que hay que mejorar los sistemas asistenciales, hay que armonizar, hay que construir historias clínicas electrónicas robustas y donde el dato se registre de manera cómoda y también de manera armonizada. Yo creo que la clave es que, y ahí yo estoy en el sector privado, pero he estado también mucho tiempo en la parte de sanidad y del que compra. Yo creo que tenemos que, las regiones, los que compran tecnología, deben hacer pliegos cada vez más exigentes y poner en la mesa todos los estándares que hay que cumplir, todas las funcionalidades que hay que ofrecer con las herramientas de datos, que al final hay que comprar tecnología de calidad, ¿no? Y tecnología que sea útil. Yo creo que es la clave para que lo que hemos dicho en esta mesa sea posible, ¿no? Que el dato se pueda usar y reutilizar, parte de que la fuente del dato pues sea una fuente donde el dato se registra de manera cómoda, pero también de manera en que el dato se puede luego armonizar con plenos significados, reutilizar y demás, ¿no? Y yo ya digo, yo creo que partimos de un buen momento con el espacio europeo de datos por ahí exigiendo cosas y tal. Y yo creo que es el momento ahora de que empresas y organizaciones sanitarias vayamos de la mano y cambiemos el uso del dato a mejor. Muchas gracias. ¿Alba? Yo, por mi parte, tengo como conclusión que es muy importante la comunicación, tanto como entre los profesionales, ya sean de ámbito más clínico o más técnico, llegar a soluciones comunes y ser conscientes del valor que aportan las herramientas que estamos utilizando. El no utilizar herramientas porque sí, sino porque aportan, porque mejoran la calidad de vida del paciente, porque mejoran la calidad asistencial o porque hacen la vida más cómoda a los sanitarios, que al final el no sobrecargarlos es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los tecnólogos, y que todos lleguemos a una solución con la que estemos cómodos y que ayude al paciente al final. Muchas gracias. ¿Y Gemma? Sí, yo concluyo poniendo el foco otra vez en el tema de la formación y la educación. Como dice Juanjo, ¿es peligroso? Sí. Yo lo veo un poco como el fuego. El fuego lo puedes utilizar para cosas muy buenas, pero usado mal, te quemas. Entonces, creo que se soluciona poniendo el foco en la formación, en la educación, en cómo usar correctamente estas herramientas. Un mal uso de ChatGPT, evidentemente, creer que te va a hacer un diagnóstico mejor que un médico, creo que es un mal uso. Entonces, creo que para hacer como el buen uso del fuego, pues sería enfocarnos mucho en la formación y en la educación de esta nueva tecnología, que al ser nuevo, pues todavía es un campo que nos queda avanzar en él. Y nos queda Alejandro, que no por ser el último es el menos importante, sino... Sí. No, bueno, yo concluyo en la misma línea de Gemma. Yo creo que la formación es indispensable, fundamentalmente porque las tecnologías de las que estamos hablando, inteligencia artificial o en general mayor uso de los datos, es algo que va a llegar, queramos o no. O sea, quiero decir, está habiendo ya una adopción masiva y esto es algo que ya está presente en todos los hospitales e incluso aparecen como setas. Pues la idea es uniformarlo, darle forma y hacerlo de forma eficiente. Y yo a nivel de conclusión, pues yo creo que estas tecnologías van a llegar y, en mi opinión, deberían llegar pues con algo de regulación, sin tampoco poner los palos en las ruedas en Europa a la adopción de estas nuevas tecnologías, pero como decía también Juanjo, pues y Gemma ahora, pues con control y luego, sobre todo, gobernanza y armonización de datos, calidad de datos y actualizar algunos procesos que son necesarios para que todo engarce bien y que con estos nuevos perfiles pues al final se pueda hacer una adopción homogénea y sin tiranteces dentro de las instituciones y demás. Muchas gracias. Esto es un poco, pues se ha podido conocer hoy en esta mesa, Estefanía, pues al ¿Me grupo falta de... a ti dar una opinión? Bueno, iba un poco de conclusión, pero quería enlazar con esto porque en realidad mi opinión viene un poco parecida a lo que decía Gemma o más también lo que decía Alejandro, ¿no? Es decir, lo que creo que una demostración palpable de eso que apuntabas que en unas semanas dará luz, pues el hecho de que justamente la parte vertebradora de esa sorpresa que saldrá es unificar en un grupo tan heterogéneo, pero a su vez que va a ser tan homogéneo, en facilitar una formación que cubra ese agujero tan grande. Y aquí solo hay una parte de los magníficos profesionales que van a participar en ese proyecto. Entonces yo creo que había una parte, no cabíamos todos y entonces, pues creo que el hecho de
de que sean perfiles tan distintos, pero a su vez tan complementarios y con un objetivo común, pues creo que va a dar, ¿no? Va a dar la posibilidad a crear un elemento que esperamos que sea diferenciador y que, bueno, pues no podemos decir que esperamos que bueno, pues sea apreciado y que lo pondremos con el máximo interés y cariño y dedicación para que, bueno, como hacemos todo, con pasión, sea lo más cercano a la realidad y que esas personas que participen pues de alguna manera salgan, bueno, de alguna manera no, seguro salen preparadas para poder incorporarse a esos equipos como contaba Miguel, o como están Alba, o Alejandro, o Juanjo en su empresa, o Gema, incluso David con personas que puedan ese soporte y esa cualificación, y esperemos que bueno, pues es la gran esperanza y es un poco la conclusión que me gustaría dejar después de esto, y dar gracias a ENIT por la posibilidad de, bueno, pues estar aquí y reunirnos juntos y, bueno, pues dar este debate que yo creo que ha sido bastante entretenido y bueno, y con mucho fondo, ¿no? Bueno, pues yo aparezco para el inicio y el cierre. Solo quiero deciros que muchísimas gracias a todos porque estaba escuchando, estaba en la sombra, aunque no parecía, estaba escuchando y la verdad es que ha estado súper interesante. Y todo lo que has comentado, Miguel, de que se necesita ese profesional y, como he dicho en el chat, estar atentos las próximas semanas en nuestras redes sociales, que lo conoceréis, lo que se está fraguando en el campus HealthTech de ENIT. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante estas casi 3 horas, 3 horas y 5 minutos, a los que nos veréis de manera síncrona, y solo puedo decir que os esperamos en el campus HealthTech. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.